Sí, pero hemos hablado de la ansiedad, sí, he introducido los diferentes canales de expresión, las vías en las que se manifiesta, hablaba de la conducta, con esa conducta sistemática de huida, con un carácter de irracionalidad y sí, evidentemente un estímulo presente o una situación presente definida, identificada, señalada por la propia persona, pero con un carácter de irracionalidad y por supuesto de conciencia de que eso es irracional lo que me está ocurriendo. Por lo tanto, la ansiedad se manifiesta en un objeto en el que una situación determinada que la persona huye, sistemáticamente está huyendo de esa situación, ya sea una situación más o menos compleja o un estímulo simple, un objeto simple, un trastorno fóbico muy elemental, como yo que sé, un animal en específico. La persona tiene la conciencia de que lo que le sucede es evidentemente irracional e incomprensible. Incluso puede usar el sentido del humor, pero no puede, digamos, tener la voluntad suficiente como para exponerse a ese estímulo presente, como decía, señalado, y huye sistemáticamente. En cualquiera de los casos, en el trastorno fóbico, un cuadro prototípico, o en el trastorno de ansiedad generalizada, en el que la persona se queda aislada en casa con unas constantes preocupaciones y su nivel de rendimiento baja significativamente. Esto suele pasar que no hay una activación en el cuerpo porque la propia preocupación lo que hace es que la manifestación o la expresión de la ansiedad, de ese malestar, sea distinto en la vía cognitiva del pensamiento, con distorsiones cognitivas que habría que tratar en consulta. Y después el cuadro prototípico del trastorno de pánico, el episodio de pánico, el panic attack, el episodio de angustia. Angustia tiene ya un componente en sí, en su definición, en la que se incluyen esos aspectos del metabolismo, del funcionamiento del cuerpo. Como decía, bueno, pues la persona tiene una conciencia de los cambios corporales elevada, no se sabe si adquirida, aprendida o bien heredada, y eso le hace proclive y vulnerable a sufrir pánico, pero no por un estímulo externo, sino porque percibe internamente en su cuerpo cambios de elevación en diferentes sistemas corporales con unos pensamientos asociados muy, digámoslo así, muy inherentes e inmediatos a esos cambios. Lo que le atrapa en un cuadro clínico por pensamientos catastróficos, me voy a morir porque me siento muy elevado o voy a tener un infarto. Es decir, eso le atrapa en un cuadro clínico que se va haciendo en mayor intensidad, se van configurando esos síntomas y eso sería el trastorno de pánico. Hablamos de los prototípicos perfiles, los perfiles prototípicos de ansiedad y la expresión de la ansiedad en diferentes vías, como decía. Bien, pero hablando de ansiedad, lo que decimos es que si la ansiedad es primaria, que es uno de los males de este siglo y de esta década, el estrés, la ansiedad, porque vivir supone un grado de estrés y la vida de cada persona, pues evidentemente tiene unas características determinadas. Hay factores de estrés normativos por los que todos vamos a pasar. Normativos significaría que por la edad y la evolución todas las personas pasaremos, y otros no normativos, pues que implican unos niveles de adaptación y de saber estar que no siempre se pueden conseguir. Entonces, en lo que decíamos, introduciendo el tema de la ansiedad va muy comórbida con la depresión, pero la depresión en este caso, en mi criterio, en la mayoría de los casos, es secundaria. Una de las respuestas generalizadas de la ansiedad es la evitación, como decía. Independientemente del perfil psicopatológico que antes había introducido, la persona que presenta este cuadro clínico por ansiedad, con su expresión característica, digámoslo así, que lo que hace es evitar. Puede evitar situaciones concretas, objetos, puede evitar el afrontamiento de un desempleo de una manera saludable, de una separación, de diferentes aspectos de la vida o factores de estrés en los que el saber estar
bien y afrontar esa tormenta o esa crisis es importante, pero no siempre se consigue. Y entonces los patrones que decía generalizados son la huida, el escape de esas situaciones y por lo tanto no hay una solución funcional. La consecuencia es que la persona queda más aislada, que la persona pierde oportunidades por no exponerse precisamente a situaciones que a lo mejor podrían ser situaciones que serían promotoras de ciertas oportunidades laborales, sociales, que siempre son saludables. Esa evitación que conlleva la ansiedad en general desemboca en depresión. Independientemente del tipo de depresión, si es endógena, por supuesto no podemos hablar de cambios que se pudiesen asociar a esa depresión, porque es una depresión orgánica, una depresión mayor, de mayor dificultad de resolución, que responde mejor a la psicofarmacología, a los fármacos, y que hay unas series de características sintomatológicas que la diferencian de una distimia, por decirlo así, una depresión más leve, aunque sea más prolongada en el tiempo. Pero la depresión en estos casos sería la consecuencia directa de esa evitación en la que la persona queda aislada y por supuesto está perdiendo refuerzos o oportunidades interesantes para su buen funcionamiento. Al evitar sistemáticamente, la persona entra en una depresión secundaria con una pérdida de refuerzos u oportunidades, como decía, por no asistir a una reunión social, aunque sea informal, o por no salir de casa tanto por miedo a que se le disparase un episodio de pánico. En algunos casos más incapacitantes de gravedad, la agorafobia, salir de casa, porque la persona no identifica ni señala un estímulo o una situación concreta de la que huir o atenerse. Ante esa gran incertidumbre de que estoy sufriendo un episodio de pánico y no sé muy bien por qué, la persona queda recluida en casa, eligiendo modalidades de trabajo incluso que ahora están de moda por la tecnología, teletrabajo, etcétera, para evitar, evidentemente, eso, que le dé un episodio de pánico, la vergüenza asociada a ese episodio, tener miedo a escapar de ese episodio, porque evidentemente el disparo de la ansiedad está en el cuerpo. Hay que también matizar aquí que hay enfermedades médicas que cursan con ansiedad y complican los diagnósticos. Enfermedades médicas en las que si la persona tiene una conciencia del funcionamiento de su cuerpo elevada, se dispara el grado de ansiedad somática y por lo tanto pueden complicar las afecciones médicas presentes y a su vez pueden incrementar los niveles de ansiedad, es decir, cómo la persona vive a nivel subjetivo y psicológico esa ansiedad y cómo la afronta. Pero en concreto lo que quería decir es que la ansiedad va muy comórbida con la depresión. La depresión y la ansiedad se copresentan juntas y en muchos de los casos la depresión es una consecuencia de la conducta generalizada de la evitación. Lo bueno es incorporar actividades saludables. Antes las introduje. Creo que es importante subrayar que es bueno salir de casa, hacer un plan progresivo de salidas y de actividades que puedan ser antídotos a la ansiedad. Una de ellas es el ejercicio físico moderado, ir incorporando salidas de 1 hora, caminar, salir. Si es posible, el contacto con la naturaleza es un protector de la ansiedad. Hay estudios que documentan científicamente que el contacto con la naturaleza se relaciona con un nivel de estrés eutímico también y un nivel, digamos, de estado de ánimo estable, más estable. Por lo tanto, el ejercicio físico y, a ser posible, en naturaleza es una de las actividades que podrían considerarse antídotos de la ansiedad. Y esto no es tan difícil. Una persona que tenga ansiedad puede planificar salidas en la naturaleza y caminar por ella, acompañado o no. Puede llamar a alguna amistad o a alguna persona que comparta esta afición tan saludable. Como decía también, es bueno cuidar la alimentación,
hacer de las comidas unos episodios conscientes en el que la persona sepa cómo está respirando, antes de comer saber qué acontecimientos ha tenido que le han supuesto un grado de estrés o qué relaciones ha tenido previas que le podrían generar emociones negativas y comer de una manera más incontrolada, en forma de atracón o bulímica, en fin, como queramos decirlo. Por lo tanto, una alimentación saludable también sería un antídoto a la ansiedad. Ejercicio físico, alimentación saludable, hábitos del sueño saludables que promuevan un sueño reparador. Y yo siempre aconsejo que antes de ir a dormir, la persona no vaya a dormir a su habitación antes de haber procesado todo lo sucedido durante el día. Porque hay cosas que la mente necesita procesar y si te acuestas antes es evidente que no vas a dormir, vas a estar todavía pensando más. Es bueno eso, estar a solas, procesándolo todo. Por lo tanto, ya tenemos 3 actividades que valdría la pena incorporar. La alimentación saludable, equilibrada, espacios para comer en los que se trate de un comer consciente, sabiendo cómo estás respirando, ser capaz de identificar los antecedentes a un episodio de atracón, por ejemplo, o a un episodio de comida más bulímica, más impulsiva, para contrarrestar emociones negativas de las relaciones que hayas tenido más tóxicas durante el día o durante la semana, ya sean familiares, laborales o sociales. Ejercicio físico moderado, incorporarlo como estilo de vida. Los hábitos de higiene del sueño, como decía. Una alimentación estable. Y a poder ser, incorporar en la vida, ¿por qué no?, aquellos hábitos u ocios que sean saludables. La lectura, escuchar una música que te induzca un estado de sosiego, de tranquilidad. Y cualquier otra actividad que seguramente la persona que está viendo el vídeo podía introducir porque a él le va bien elegir tu música, etc. Y, ¿por qué no?, también escribir, si puedes, un diario con todo lo que te ha sucedido durante el día y cómo tú vas respondiendo a eso y cómo lo has sentido. El vídeo va por aquí porque estamos hablando de ansiedad y en la realidad no se pueden separar los cuadros clínicos. La ansiedad puede desembocar y de hecho desemboca frecuentemente, en la mayoría de los casos que se están viendo en consulta, en una depresión. A veces en una depresión leve pero prolongada en el tiempo, que se hace crónica, el clásico cuadro por distimia, que puede ir a su vez acompañado de más frecuencia de obsesiones, preocupaciones, etc. O sea que todo está, digamos, se presenta de una manera común a la vez, es decir, la realidad no refleja, digamos, lo académico en el sentido de manual. Cada persona expresa un repertorio de síntomas en función de las circunstancias de su vida, de la forma de ser, de la personalidad, de las afecciones médicas que pudiese tener presente, de la fase de vida en la que está, del ciclo vital evolutivo, de las características de su grupo familiar también, la educación que haya recibido, etc., y las maneras de afrontamiento que haya aprendido por imitación, vistas y observadas en los padres o familiares de más proximidad. En cualquier caso, es frecuente la copresencia de síntomas de depresión secundarios a los síntomas de ansiedad y a los cuadros clínicos de ansiedad, independientemente del prototipo o perfil psicopatológico. Porque el hecho de evitar sistemáticamente implica y conlleva una pérdida de oportunidades, refuerzos que podrían explicar a nivel social de relaciones la depresión. Son cuadros comórbidos y la realidad siempre suele ser más compleja y no se puede, digamos, parcializar los cuadros. Se presentan síntomas diversos en función de la persona, del paciente, y las actividades saludables, como decía, cabe mencionarlas y repetirlas: la alimentación, el ejercicio físico, la higiene del sueño y, ¿por qué no?, tratar las distorsiones cognitivas que se presenten acompañadas.